Los hermanos Legrand, de nombre Clark y Walter, robaron un banco con mano armada en Marana, Arizona, matando a un hombre. Fueron juzgados por el Tribunal de Arizona, que los reconocieron culpables del homicidio del director de una oficina bancaria, lo cual fueron condenados a muerte. El primero fue Clark por inyección letal, con fecha el 24 de febrero de 1999, y el otro hermano, de nombre Walter, fue por gas letal, con fecha el 3 de marzo de 1999. Los hermanos eran de nacionalidad alemana, pero ellos vivieron en Estados Unidos desde que tenían 4 y 5 años de edad, pero no habían adquirido la nacionalidad estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos debió haberles informado de su derecho a la asistencia consular en virtud de la Convención de Viena, pero las autoridades de Estados Unidos hicieron caso omiso, incluso sabiendo de que tenían otra nacionalidad y no la de estadounidenses. Los hermanos más tarde establecieron contacto con el consulado alemán por su propia voluntad. Habiendo aprendido de su derecho a recibir asistencia consular, apelaron sus sentencias y condenas sobre la base de que no se les informó de su asistencia consular y que con dicha asistencia podrían haber montado una mejor defensa. Los tribunales rechazaron sus argumentos por razones de defecto procedimental, el cual establece que los asuntos no pueden ser criados en la Corte Federal de Apelaciones a menos que primero sean planteados en los tribunales estatales. Alemania demandó a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia porque en este asunto las autoridades estadounidenses no informaron a los detenidos de su derecho a la asistencia consular que les ampara en aplicación de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963, ni habían notificado la detención al estado del que eran nacionales los homicidas, tal como lo prescribe el texto convencional. Los esfuerzos diplomáticos, incluso la defensa del embajador alemán y de un miembro del Parlamento, y la recomendación de la Junta de Indultos de Arizona no pudieron influir en la gobernadora, quien insistió que las ejecuciones se llevaran a cabo. Clark Legrand fue ejecutado posteriormente por el estado de Arizona el 24 de febrero de 1999 por inyección letal. Alemania depositó una demanda contra los Estados Unidos de América ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia un día antes de la ejecución de Walter, es decir, el 2 de marzo de 1999 a las 19:30 horas, por la presunta violación de algunas disposiciones de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, concretamente los artículos 5 y 36.7b de citado texto por parte de las autoridades del último estado mencionado, y defendía que no tuvo pleno conocimiento de los hechos hasta el 24 de febrero de 1995, y no fue a través de los mecanismos habituales, notificación de los funcionarios de Arizona, sino por los propios hermanos Legrand. Inmediatamente después, Alemania solicitó a la Corte que concediera una orden judicial provisional, requiriendo que los Estados Unidos retrasara la ejecución de Walter Legrand, dado que la ejecución estaba prevista para el día siguiente, o sea, el 3 de marzo a las 15 horas, la cual fue otorgada. Alemania inició entonces una acción en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para la ejecución de la orden provisional. En su sentencia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que carecía de competencia con respecto a la queja de Alemania en contra de Arizona, debido a la 11ª enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe a los tribunales federales de escuchar las demandas de los estados extranjeros en contra de un estado de Estados Unidos. El Procurador General de Estados Unidos envió una carta a la Corte Suprema como parte de este proceso, con el argumento de que las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia no pueden ser legalmente vinculantes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos
También tramitó la medida provisional de la Corte Internacional de Justicia a la gobernadora de Arizona sin comentarios. La Junta de Indultos de Arizona recomienda una estancia al gobernador sobre la base del caso Corte Internacional de Justicia pendiente, pero el gobernador de Arizona ignoró la recomendación. Y Walter LaGrange fue ejecutado el 3 de marzo de 1999. Alemania luego modificó su queja en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, alegando además que los Estados Unidos habían violado el derecho internacional al no implementar las medidas provisionales. En oposición, los Estados Unidos argumentaron que la Convención de Viena no concedía derechos a los individuos, solo para los estados, que la Convención estaba destinada a ser ejercido por sujetos a la legislación de cada estado parte, que en el caso de los Estados Unidos significaba sujeto a la doctrina de la preclusión procesal, y que Alemania estaba buscando convertirlos en una Corte Internacional de Apelación Penal. Concede derechos a los individuos sobre la base de su sentido corriente, y que las leyes nacionales no podrían limitar los derechos del acusado en virtud de la Convención, pero solo especificar los medios por los que esos derechos debían ser ejercidos. El 27 de junio del 2001, la Corte Internacional de Justicia rechazó todos los argumentos de los Estados Unidos y falló a favor de Alemania. La Corte Internacional de Justicia determinó que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, la Corte Internacional de Justicia también encontró que sus propias medidas provisionales eran legalmente vinculantes. La naturaleza de las medidas provisionales ha sido un tema de gran controversia en el derecho internacional. El texto inglés del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia implica que no son vinculantes, mientras que el texto francés implica que sí lo son. Ante una contradicción entre dos textos igualmente auténticos del Estatuto, la Corte considera que la interpretación sirve mejor los objetivos y el propósito de la ley, y por lo tanto se encontró que sí son vinculantes. Esta fue la primera vez en la historia de la Corte que había descartado como tal. El tribunal también determinó que los Estados Unidos violó la Convención de Viena a través de su aplicación de forma predeterminada procesal. El tribunal se esforzó en señalar que no estaba juzgando a la doctrina misma, sino solo su aplicación a los casos de la Convención de Viena. Como conclusión, considero